Quería mostrarles un video, gracias, mostrarles un video con el que vamos a empezar, sí, la charla del encuentro de hoy. Ténganme un segundo, paciencia, que en esta parte siempre me demoro un poquito. Como Administración Tributaria hemos iniciado un camino de mejora en materia de ordenar la registración y la rendición de cuentas. Desde siempre gestionamos la facturación y el cobro voluntario o inducido de los impuestos y la creencia, y además todas las adecuaciones y ajustes por exenciones, por descuentos, por recargos, por intereses, por multas, por premios, y además todas las correcciones sobre los errores nuestros propios de la administración que vamos generando y los errores e inconvenientes por parte de los contribuyentes. Y esto lo venimos haciendo desde siempre, sin un criterio unificado y fuera de las convenciones habituales de la contabilidad. Hasta ahora, registramos por partida simple a través del uso de códigos y conceptos internos que fueron siendo creados a lo largo del tiempo. Con el objetivo de seguir mejorando la profesionalización de la gestión tributaria, se ha decidido adoptar el mecanismo contable de la partida doble para dar tratamiento a toda la información administrada por el organismo. Este mecanismo da nacimiento a lo que denominamos la contabilidad tributaria. La contabilidad tributaria nos permitirá, en primer lugar, lograr una unicidad de criterios en el tratamiento de la información, otorgándole a los datos consistencia y confiabilidad. En segundo lugar, tener un mayor control sobre los resultados de nuestro trabajo en los principales aspectos administrados, tales como la generación de los tributos, la gestión de cobro y su distribución a los mandantes. En tercer lugar, acceder a la información de una forma más ágil y simple con una disponibilidad permanente. En cuarto lugar, generar una mayor transparencia en el ejercicio de las funciones del organismo, dando visibilidad a la información a través de los estados contables. Creo que con esto Rentas da un paso hacia el futuro, generando innovación en sus procesos con un foco claro hacia la gestión de información y la transparencia. Adoptar la contabilidad con todas sus reglas y todas sus lógicas nos permite sumarnos a la vanguardia hacia donde están yendo las administraciones tributarias, hacia un estándar global, digamos, de mayor transparencia y con posibilidades de ser auditados externamente. Lo que imagino, lo que todos debemos imaginarnos, es que en los próximos meses nosotros deberíamos mutar en materia de gestión interna, yendo hacia la información básica que nos tiene que estructurar cualquier tipo de gestiones, las consultas, las revisiones. Tenemos que hacerlo bajo el criterio de lo que vale, lo verdadero y lo que está registrado en la contabilidad. Bienvenidos al programa La gestión de la administración tributaria integrada con la contabilidad hacia una rendición de cuentas transparente y de calidad. Una propuesta creada por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, especialmente dirigida a los equipos de Rentas Córdoba. La capacitación cuenta con 3 encuentros de 2 horas cada uno. Damos inicio entonces al primero de ellos, sin antes escuchar las palabras de Oscar Culota. Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Culota, formo parte del Consejo Directivo de la ASAP, Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública, y en tal carácter y en el mío propio quiero agradecer a las autoridades de la Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia, al licenciado Eber Farfán, al licenciado Diego de Quino, por haber confiado en nosotros para participar como capacitadores en el programa de gestión de la Administración Tributaria integrada a la contabilidad. La SAP es una ONG que tiene más de 45 años de vida dedicado al análisis y estudio de temas relativos a la administración financiera pública,
la realización de foros y eventos de discusión en la materia. Para más detalles sobre nuestras actividades, les sugiero visitar nuestra página sap.org.ar. La verdad que en este sentido para nosotros resulta muy auspicioso esta convocatoria, donde se trate la registración de los recursos financieros públicos y más aún utilizando la técnica de registro por partida doble. Esto le va a permitir obtener información oportuna, rendición de cuentas de calidad y por supuesto de mayor transparencia. Todo esto permitirá tener información confiable para una correcta toma de decisiones. Bueno, pero para todos estos temas tenemos la suerte que la SAP cuenta con una profesora de nota, como es la contadora María del Carmen Suárez, funcionaria de la Secretaría de Hacienda de la Nación, docente en el curso de posgrado de la Maestría de Administración Financiera Pública dictado por la UBA en convenio con la SAP, contratada como experta nacional e internacional en temas de estas mismas características, tanto por el BID como por el Banco Mundial, una profesional de vasta trayectoria en la materia. Por eso los dejo en excelente y muy buenas manos. María del Carmen, muchas gracias a ustedes por estar ahí y buenos días. Bueno, Bienvenidos a todos. Nada, simplemente contarles que están acá. Ustedes son referentes de diferentes áreas. Como dijo María del Carmen hace un rato, este ya es el 8º grupo, ¿sí? Y nada más, yo de acá en adelante ya lo dejo todo en tus manos, María del Carmen. Qué mayor presentación que la que acaban de dar. siempre me hace poner Todo tuyo. colorada. Sí, Todo después, tuyo. después hay que ponerse a la altura de lo que dice Oscar. Pero bueno. Bien, gente. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar a charlar un tema que a ustedes les va a importar mucho, que en principio, siempre, a ver, esperen un minuto. No sé, la máquina cuando quiere compartir, comparte, cuando no, no. Esperen un segundo. Tiene caprichos, tiene caprichos. Mientras tanto, les recuerdo a los que fueron conectándose después que dejen su nombre y apellido en el chat para poder registrar las asistencias. Bien, a ver si ahora si quiere. No sé por qué se me puso caprichosa, ¿viste? No quiere compartir nada. Pasa. Sí, ahora si quiere. Bueno, ahora estamos, listo. Entonces, como les decía Oscar hoy temprano y les habló, vamos a hablar sobre la gestión de la administración tributaria integrada con la contabilidad. En realidad, ahí está. En realidad el objetivo principal del curso completo estos son 3 días en los que vamos a tener que conversar y charlar entre todos, es que entre todos podamos adquirir conceptos y herramientas básicas que nos permitan visualizar la contabilidad del sector público, comprenderla, entender, visualizarla solamente y además captar un concepto, ¿no? Y acordar un concepto entre todos. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Siempre cuando hacemos algo, tenemos un objetivo, tenemos un para qué, y ese para qué es para que se aplique en Rentas Córdoba, que vamos a considerar esa aplicación como si fuera un ente contable, de manera que puedan obtener todos los instrumentos que les va a servir para armar contabilidad de la administración tributaria y los va a potenciar como ente y entidad de administración tributaria, que no todos tienen esta potencialidad en términos de la información de la contabilidad que ustedes deberían o van a realizar en el futuro. ¿Quiénes son los destinatarios de este curso? Bueno, todas, todes, todos, vos, vosotros, tú, usted,
en realidad los que participan, o sea, participar es compartir, estar, decir, hablar y intercambiar, ¿sí? Por eso ahí están representados en rentas. Me imagino que todo el mundo debe conocer el lugar. Yo todavía no tuve la oportunidad, pero bueno, seguramente en algún momento. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar del concepto básico de la contabilidad. Vamos a hablar de las particularidades del sector público y el sector privado. Y nos vamos a meter en conceptualizar el concepto, o sea, perdón, en dar, digamos, forma al concepto de ente contable. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema 1 y vamos a partir de un concepto que les quiero contar, que es un concepto que hemos trabajado en varias comisiones de distintas cortes de la carrera de especialización de la Administración Financiera del Sector Público que dicta ASAP en convenio con la Universidad de Buenos Aires. Y esto fue un trabajo de muchos años en donde lo que hacíamos era leer a Matesic, leer a Casella, leer a Montesinos Julves, a Fuller Newton, a Biondi, a otros autores que tenían ponencias y discutían sobre el término de la contabilidad como concepto. ¿Qué es la contabilidad, no? Entonces algunos la definían como un arte, otros la definieron como una ciencia, otras como axiomas, otros como una técnica, otros como una disciplina. Bueno, entonces en el estudio de todas estas definiciones, descubriendo y desarrollando cada uno de los preceptos en los que está definida la contabilidad, en todas las charlas siempre aparecía como, digamos, el término que más adeptos tenía y que mayor cantidad de afirmaciones concluía que estaba cercano a la definición, fue en el sentido de definirla como una disciplina técnica. Pero como hay muchos autores y hay muchas discusiones y se sigue escribiendo sobre la contabilidad y su historia, preferimos dejarlo como que la contabilidad se puede definir como. El se puede definir como deja a la vista que esta es una posibilidad y que si investigamos, trabajamos y buscamos más autores, tal vez la conclusión puede ser diferente. Pero en principio, para nuestras charlas, para nuestros 3 días y para cuando ustedes estén sentados en el nuevo sistema y puedan trabajar, opinar y participar, y vamos a tomar como base esta definición donde consideramos que esta disciplina de la contabilidad que utiliza distintas ciencias, ¿no? Como la matemática, la economía, y entonces, y tiene su propia manera de formarse como su técnica, la técnica que utiliza la contabilidad. Entonces, vamos a tomar esto como parte de nuestra conceptualización y lo que vamos a decir que esta disciplina lo que va a hacer es empezar a preguntarse acerca de, bueno, la palabra registro, yo le decía a sus compañeros hace un ratito, creo que la voy a cambiar. Es manera de pensar, porque muchos países ya utilizan la palabra reconocer, porque entienden que reconocer es más profundo que registrar. La diferencia es justamente esto, ¿no? Entre una técnica o una disciplina o ciencia. ¿Por qué motivo? Porque registro es escribo, anoto, registro, llevo la cuenta. Y reconozco es profundizo, pregunto. O sea, creo que reconocer un hecho económico es validarlo,
Y cuando lo valido, entonces recién ahí tendría forma de poder pensar de qué manera tomo ese hecho económico y de qué manera lo voy a estar registrando dentro de lo que llamamos nuestra forma técnica de llevar la contabilidad. Entonces, lo que necesitamos es que existan hechos económicos y que esos hechos económicos se reconozcan de manera, en el momento en que ocurren, y entonces se registren en forma sistemática. Y eso es lo que vamos a ver cómo ocurre luego en la parte de la administración tributaria. Y también lo que vamos a decir es, bien, pero ¿estos hechos económicos aislados? No. Estos hechos económicos que ocurren en un entorno. Y ese entorno en el que ocurren es un lugar que nosotros vamos a mencionar luego, que es una entidad. Entonces, en ese lugar en donde ocurren esos hechos económicos, lo que esperamos es poder entender de qué manera ellos afectan o pueden llegar a afectar el patrimonio de esa entidad. Ah, interesante. Y entonces, ¿y qué entidad? Ya veremos, no importa cuál, pero sabemos que hay una entidad, que hay hechos económicos, que queremos reconocerlos, y en función de eso vamos a decir, ¿y cómo lo reconozco? Y bueno, cuando ocurre, tengo que darle un valor. Cuando le doy ese valor, tengo que revelar la información. Y aquí, en el idioma, para nosotros, revelación es, ¿vieron? Cuando hay esos programas que tienen personas que participan y cantan, tocan, bailan, lo que fuera, o cuando entregan los premios Grammy o el Martín Fierro u otros premios donde está el premio Revelación. Bueno, revelación no tiene tanta magnitud, pero sí lo que se trata es que más que exponer es mostrar profundamente, es decir, revelar lo que ocurre. Revelarlo tiene que ver con mostrar no solo hay 10 pesos en el banco, sino en la conformación de esos 10 pesos, cuánto es disponible, cuánto no es disponible, cómo fueron los movimientos, qué cosas podrían ocurrir que hagan que esos 10 pesos no lo sean. Revelar la información de manera que el que lee, no solo lee 10 pesos, no lee una notita que dice es el saldo que está en el banco y tengo una conciliación en el tiempo, sino que lee la profundidad del dato. Por eso puse revelar y no exponer solamente. Y después, lo que tengo que tener es un objetivo para hacer eso. Entonces digo, bueno, tomo hechos económicos que se generan en un ente. El hecho económico lo quiero reflejar de manera tal que lo reconozco en el momento que ocurre, puedo revelar esa información de manera que el que la lea comprenda acabadamente de qué estoy hablando, y lo que entiendo que como esto puede afectar el patrimonio de esta entidad, tengo que describir la entidad, pero esto lo hago con un objetivo. Y el objetivo, en el fondo, es que esto pueda satisfacer necesidades que tiene alguien de esta gestión que estoy realizando. Y ese alguien es aquel que le interesa la información. ¿Y qué quiere hacer con esa información? Y podrá querer tomar alguna decisión, como si sigo o no sigo con estos productos que tengo, o los cambio, o cambio de servicio, o los mejoro, o los valores que tengo en este momento, si me alcanzan, si no me alcanzan, si tengo que reducir, si qué tengo que hacer. Y puedo administrar, porque lo que interesa es poder administrar aquello que aparece, que tengo y que puedo informar. Y además, también le debo a quienes, a los que les interesa mi información, que son los terceros con los que me comunico. Y esto en términos generales, o sea, no estoy delimitando si hablo del privado, si hablo del público, es
para todos aquellos entes que tengan, se les genere hechos económicos, que lo tienen que reconocer, que tienen un patrimonio y que ese patrimonio va a ir fluctuando conforme esos hechos económicos cambien, no cambien, ocurran cosas que pueden o no ocurran, o puedan ocurrir cosas que certeramente es probable que ocurran, o que si ocurren pueden cambiarme incluso hasta el timón de para dónde voy. Ahora, utilizando también el pensamiento de Casella cree que la contabilidad, y él expone y hace todo un trabajo sobre por qué la contabilidad es una ciencia. Pero nosotros no nos vamos a aplicar a ciencia. Pero lo que está bueno de él es que él habla de la aplicación de la contabilidad en distintos segmentos. Y nosotros decimos, bueno, cuando todo esto que hablamos recién lo aplicamos a organismos públicos, entonces vamos a hablar de contabilidad del Estado, contabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque la contabilidad gubernamental tiene muchísimas particularidades y entre una de ellas, que es muy significativa, es que se va a apoyar en el derecho administrativo, que difiere del derecho privado, porque en el derecho administrativo todo lo que tenemos que hacer es cumplir con normas y podemos hacer todo lo que está normado, pero si no está normado, en realidad no podríamos aplicar. Entonces, ahí hay una gran diferencia y en el derecho privado, lo que cualquier organización privada puede, mientras no sea ilícito, desarrollar o normar cosas que no estén en la norma. Mientras no sea ilícito, no tienen problemas. En cambio, aquí para comprar necesitamos una norma, para mostrar un presupuesto necesitamos una norma, para registrar necesitamos una norma, para describir necesitamos una norma, y actos administrativos que avalen los hechos que estamos haciendo, resoluciones generales que digan qué impuesto tengo, cómo se recauda, cómo se distribuye, hay una ley, etc. Entonces, esas particularidades, la necesidad de un presupuesto, el control fiscal, ellos hacen que las regulaciones, que nos vayamos separando de la actividad privada y nos volquemos a la actividad pública. Entonces, nuestra definición va a apoyarse de manera que esta definición es genérica, la puede usar tanto el público como el privado, y como nosotros tenemos las particularidades del sector público, las vamos a usar como tales. Y para ello, para poder utilizar estas particularidades, claramente la contabilidad no solo necesita que ocurra un hecho económico, sino que para poder reconocer ese hecho económico necesita una estructura de un instrumento que explique de manera clara de qué se trata ese hecho económico. Entonces, para poderlo mostrar, requerimos de algo que se llama catálogo de cuentas contables. Ese catálogo de cuentas contables requiere que las cuentas que nosotros escribamos representen de manera fiel lo que queremos registrar. Entonces, ese catálogo, ¿sí?, se ordena, esa estructura en un plan de cuentas. Y ese plan de cuentas es el que tiene que estar desarrollado de manera tal que siga determinadas normas de la contabilidad. Entonces, necesitamos que existan las normas, necesitamos que haya un plan, un catálogo de cuentas, que esas cuentas describan de qué se dedica la entidad, por un lado, y por otro lado, también que se estructuren de manera tal que tengan bien descrito este plan de cuentas. Para ello necesitamos conocer la dinámica de cada una de estas cuentas contables y qué significa esa dinámica. Poder describir dentro de esta dinámica el concepto de la cuenta contable. Entonces, cuando decimos concepto,
y un código que le vamos a dar, porque todo sistema después necesita un código, pero en principio nosotros en la contabilidad podemos definir una cuenta que se puede llamar banco, que se puede llamar cuentas por cobrar, que se puede llamar cuentas por pagar, pero tenemos que decir dentro de esa cuenta qué hay ahí. Entonces, cuando uno tiene que decir qué hay ahí, algo que parece que es trillado, que es conocido, que todo el mundo lo sabe, cuando lo quiere escribir no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Qué define la cuenta banco? ¿Cuándo se debita? ¿Cuándo se acredita? ¿Por qué se debita y por qué se acredita de esa manera? Primero que nada, entender que existe una ecuación que es el activo, y el activo se iguala al pasivo y al patrimonio, o sea, aquellas cuestiones que me permiten, ¿sí?, que son propias, de las cuales corro riesgos, soy responsable de ellos, y que además espero me den beneficios futuros o potenciales de servicio, que son los activos, y que además, junto con los gastos, siempre se van a anotar del lado del debe, y por lo tanto, siempre lo vamos a ver con un saldo deudor. Los pasivos, que son lo que debo, aquello que son, me muestra que en algún momento necesito los flujos para poder atenderlos, o sea, el dinero. O sea, son valores presentes que requieren flujos futuros, y son los pasivos. O sea, que también los resultados, la acumulación de los resultados, hacen al patrimonio, que también se anotan en el haber. Y por tanto, todos los que son ingresos también se notan como el ingreso se entiende como un resultado positivo. Si tuve un ingreso, mira qué bien, y no se anota solo, sino que se anota con una contrapartida. La pregunta es, hubo un ingreso y el motivo, y bueno, en este caso podría ser que tuve un impuesto determinado, ese impuesto determinado tenía un valor, y ese valor determinaba que a partir de ahora hay un grupo de un conjunto de contribuyentes que me debe, reconozco esas cuentas por cobrar, y la contrapartida es cuentas por cobrar ¿de qué? De un impuesto, por ejemplo, el inmobiliario. Entonces, esos valores, sí, ya estoy hablando de un concepto, de una cuenta de activo, que el potencial de servicio o de beneficio futuro que me va a dar es que cuando los cobre voy a tener dinero. ¿En dónde? En el banco, que es otra cuenta que tengo que describir y definir cuando se debita, cuando se acredita. Y cuando nos ponemos a pensar en cuanto debito y cuando acredito una cuenta, tengo que hacer la lista de pensar cuáles son los procesos por los que atraviesan estas cuentas, cuáles son los movimientos por los que atraviesan estas cuentas, qué documentos avalan esas descripciones que estamos realizando. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que describir es cada uno de esos ítems, tratando de poner al menos todos los que conocemos hoy. Y siempre decir, y aquellos que se parezcan o surjan de manera similar, porque tenemos algo que es específico, y es que la contabilidad, como acompaña a los reconocimientos de los hechos económicos, y los hechos económicos cambian, antes nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar registrando valores de gastos por internet. ¿Por qué? Porque teníamos el Telex, ¿sí? Entonces fíjense cómo fueron cambiando también los conceptos, y además son cosas muy diferentes, ¿no? Lo que el Telex generaba que lo que genera internet. Por lo tanto, también hay que aprender a aceptar que estas estructuras tienen que ser revisadas y controladas por lo menos 1 o 2 años, cada 1 o 2 años, para ver si todo lo que tenemos todavía sirve, si no hay una nueva forma o hay que agregar un dato más a una de las cuentas porque apareció una metodología o alguna cuestión que no estábamos contemplando y que
ahora sí hay que contemplarla. Por lo tanto, esto que parece estático, en realidad es dinámico y sirve porque si hoy en día, porque le tenemos que decir al ordenador, el ordenador sería a los definidores funcionales, qué es lo que queremos ver. Entonces tenemos que escribir aquello que queremos ver y decirle, mira, cuando nosotros hagamos tal cosa, la cuenta del debe es tal, la cuenta del haber es tal otra. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pongamos la boleta del inmobiliario por el valor original, la cuenta por cobrar va a ser cuenta por cobrar de impuesto inmobiliario y la cuenta de contrapartida será impuesto inmobiliario. Punto. Rentas Córdoba Urbano, podríamos poner. Entonces, el ordenador tiene que saber, o sea, cuando la definición funcional de cada uno de estos movimientos nos va a preguntar, bien, y si es el valor total pongo todo, ¿hay alguna restricción? No lo hay, entonces ahí tenemos que ir a la lista de cuándo se acredita, cuándo se debita y cuándo se acredita. Porque tenemos que decirle, si alguien me devuelve, debitarlo o no debitarlo, acreditarlo, dependiendo de cuál sea realmente el suceso que queremos registrar. Por tanto, este cuadrito que parece tan sencillo, que es una T, que todo el mundo dice, es un mayor, ¿sí? Pero también recuerden que hasta los referentes internacionales tienen una definición, ¿sí?, de algo que vamos a ver mucho más adelante, así que no la voy a espolear, como dicen los chicos ahora, pero entienden que definen eso porque así se pueden utilizar los libros, dice, y aparte dice así, los libros diarios, los mayores, los balances de sumas y saldos, o sea, esta estructura que viene de una vieja data, que en realidad se fue armando, ¿no? Que primero la pensó Guatroli, amigo del Fray, Lucas Paciolo, que en realidad él escribió porque podía escribirlo, pero Guatroli no tenía cómo, pero entre los dos trabajaron y pensaron cómo hacerlo mejor, y después muchos estudiosos trabajaron sobre la mejora de la contabilidad, cuál era el mejor dato, qué significaba partida doble o qué diferencia hay entre registro de doble entrada, que no es lo mismo, cómo podrían observarse la contabilidad privada pública, porque además, según Montensino Schulves, la contabilidad realmente comenzó en el sector público, no en el sector privado. ¿Por qué? Porque los reyes, los feudales, querían saber si se habían podido recaudar los fondos, que eran los tributos al tribuno, ¿no? Que en realidad son impuestos, son coercitivos, son cuestiones que coercitivamente el Estado tiene el permiso de poderlos imponer y que de esa manera lo que hace es gravar determinadas actividades que, teniendo ese gravamen, apoyan y ayudan con esa actividad a poder sostener políticas públicas que son definidas por los mismos contribuyentes representados en el Congreso para poder obtener mejoras dentro de toda una comunidad. Entonces, imagínense que todo esto no es reciente. Todo esto data de hace muchos años, antes del 1200, pero nadie había escrito nada. Y como que el humano siempre quiso, ¿no?, decir, esto es mío, esto es tuyo, contemos 5 piedritas, estas 5 piedras son mías, aquellas son tuyas, ya estábamos contando. Y si me cruzas una piedra, te la tiro con el palo, ¿no?, el garrote, en la época de lo que llamaríamos la caverna. Pero de todas maneras, siempre hubo, incluso si alguien veía que alguien estaba cerca del agua y yo estaba lejos, el hecho de querer también estar cerca del agua porque era un beneficio, tenía sus complejidades. En la contabilidad, como dice Casella, está en todo. Realmente es hermoso leerlo y Fowler dice, bueno, no seamos tan ilusorios, es más pragmático, pero así todo es rica y puede darnos mucho más de lo que realmente aprovechamos de ella, ¿sí? Así que bueno, esto que es un extracto nada más,
sirve para poder hablar de esto muchísimo, porque después los quiero ver cuando tengan que armar el cuándo se edita, cuándo se acredita y empezar pero ¿qué hago? ¿Y cuál es el documento? ¿Cuál es el documento fuente? ¿Quién me lo respalda? Y ahí sí ustedes saben mucho más que yo, entonces pueden anotar esos respaldos, pueden anotar cuando saben que disminuye, si la cuenta es deudora, cuando se acredita disminuye, si la cuenta es acreedora por naturaleza, cuando se debita también disminuye. Cuando la cuenta es deudora, si se incrementa, sube. Cuando la cuenta es acreedora, si se acredita, también sube. Y eso hace que cambie lo que ocurre, ¿no? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Antes de empezar con el tema 2. No. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, 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 todo sí, perfecto. todo bien. Bien. ¿Todavía no se durmieron? Está bueno. Están ahí, ¿no? Yo no los veo porque si no, no puedo pasar la filmina. Pero Estamos acá, estamos acá. están ahí firmes, ¿no? Mate, café, de todo. Bueno, vamos a ver entonces esto de contabilidad sector público y privado. Pero resulta que cuando entramos en esta parte, en el tema 2, yo no hablo más. Acá los que tienen que hablar son ustedes. Y eso hace que la cantidad de hojas, porque hay algo que no les dijo Marcelo, y es lo siguiente, o Maxi, ay, me equivoqué. Bueno, hay Maxi, algo que Maxi, sí. Maximiliano no les dijo, y es que es verdad que hay una evaluación, no es que es mentira, la evaluación existe. El tema es que ustedes bajen la cantidad de cosas a preguntar. Y la única manera es participando. Entonces, hay una contabilidad del sector público y una en el privado, y ustedes me van a decir a mí y me van a explicar lo que yo voy a mostrar ahora. Y ese es el juego que vamos a estar haciendo a partir de que yo pase a la siguiente filmina. ¿Están de acuerdo? ¿Van a Sí, sí. participar del juego? Sí. Buenísimo. Listo. Entonces, contabilidad, sector privado, sector público. Y en principio lo que decimos es, difiere por su objetivo, por su información y por su control. Y a partir de aquí, los dejo a ustedes que vayan bajando la cantidad de hojas de lo que sí va a ser una autoevaluación, así que vayan restando. Maxi, ya no sé qué hacer, ¿eh? Te juro que ya no sé qué hacer. Para acompañar a María, la te pregunta. una Sí, consulta. Sí, Elsa, Eh, decime. soy Helio, Helio. perdón. Ah, Helio, que no veo, Sí. ¿eh? Pero no sé qué nos compró, chicos. Perdón. Ah, se escucha mucho el ruido. En realidad, preguntarte cuál era la consulta, porque la verdad que no entendí. Si nosotros tenemos que opinar sobre la diferencia entre la contabilidad del sector privado y el sector público. Sí, por su objetivo, por su información y por su control. A ver, entendemos nosotros rentas, el objetivo, digamos, de entender o tener un sistema contable, creo que es obviamente tener las cuentas en forma transparente, dar transparencia, digamos, y control en cualquier estado, creo que ese es su mayor objetivo, porque Espera. sí, Elio, la pregunta es no de un sistema, sino de la contabilidad. de la Acá, contabilidad, sí, 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 independientemente del diferente. sistema, Ahí sí, está, te ahora entiendo. sí, sí. ¿Cuál Con es? independencia del sistema, Ahí digamos, que se está, ahí está, registre. ahí está. Ahora sí, ahora sí. Vos Entonces, decís, la idea es que vos me digas cuál es el objetivo que persigue el sector privado, cuál es el objetivo que se persigue el sector público y por qué decimos que son distintos. bueno, no es tan fácil tu pregunta. ¿Ah? Yo no dije que era Para fácil. mí, para mí la diferencia es que el sector privado es ganancias para los, diríamos, los dueños, y en el sector público sería para que eso vuelva o sea, la ganancia, diríamos, por llamarlo de una forma,
que eso vuelva al público, En obras. digamos, en El obras, ciudadano, en perdón, servicios y en demás. obras, en servicios. Perfecto. Bien, bien. Me Sí, gusta. sí, digamos, no sé si está, digamos, En la parte pública me parece que lo importante es que se busca garantizar los servicios a la ciudadanía, mientras que en la parte privada se busca la ganancia de la empresa. Sí, No sí, sé, eso a así nivel objetivo, a como muy nivel cortito. Estado. Ahora, el objetivo a nivel contable, eh, entiendo lo que dicen los chicos, obviamente el Estado recibe en sus ingresos, o sea, a través de impuestos y tasas, para poder brindar servicios públicos. ujú, Ahora, ¿por qué tenemos que tener contabilidad o un objetivo de contabilidad? Bueno, justamente para tener ordenado eso y poder después dar transparencia de esa gestión, digamos. claro, Eso eso iba a ya decir, me parece que tiene que hace, ser con la transparencia. bien, Elio, eso hace a una mirada por arriba, ¿no? Del tema, pero la A nivel contable. contabilidad, claro, la contabilidad del sector público quiere mostrar las ganancias. Sí, sí, La contabilidad del sector público, que el resultado que obtiene le permite, ¿sí?, seguir brindando a la comunidad los bienes y servicios que produce, ¿sí?, y los puede brindar por lo menos por el año que se sigue. Y eso son distintas miradas de el objetivo en términos de contables. Más allá que es cierto lo que vos decís, que el tema de la transparencia, ¿sí?, es uno de los temas que hacen también a la contabilidad del sector público y privado, pero yo ya lo enfocaría en otro de los 3 ítems que tenemos aquí. Claro, por el control. En el de el del control. control. El del control, lo que tenemos es otro tema. Las empresas, y ahora les voy a poner un problemita. Si hablamos de empresas, las empresas en realidad, si tienen que publicar sus estados financieros obligadamente porque cotizan en la bolsa, lo tienen que publicar completo y están obligados, pues si no, no pueden cotizar en la bolsa, porque necesitan que sus accionistas tengan toda la información necesaria para elegir o decidir si quieren o no invertir en ellos, ¿sí? Ahora, en términos del control, lo que requieren es que exista un auditor que haya leído y haya visto y haya revisado que por lo menos las decisiones que ha tomado la presidencia o el directorio de esa sociedad, ¿sí?, no hayan sido ninguna en contra de la continuidad de los mejores productos que sí tiene hoy en día esa empresa. Y por otro lado, lo que se busca es que haya un tercero, como es estos auditores, que son privados, que puedan dar viso de la razonabilidd de lo que estas empresas están mencionando. En el control público tenemos en realidad dos cosas. La auditoría interna, que la genera la provincia de Córdoba, que es la Contaduría General de Córdoba, que es el auditor interno de toda la administración central y descentralizada, y que lo que tiene que generar es un ambiente de control. ¿Qué quiere decir ambiente de control? Tiene que darle al Tribunal de Cuentas el aseguramiento de que ha realizado un ambiente de control donde se han detectado cuestiones que generaron acciones preventivas y se han hecho recomendaciones, o han impulsado acciones correctivas porque hubo errores y había que corregirlos, e hicieron sus observaciones, y entonces en ese marco ya el Tribunal de Cuentas, cuando entra con un camino más alisado, que también va a buscar y va a estudiar y va a tomar distintos puntos y generar hallazgos.
Pero fíjate que la mirada es totalmente distinta a la que tiene el sector privado, ¿sí? Nosotros estamos expuestos, pero ¿por qué motivo? Porque el dinero que usamos no nos los ganamos haciendo una venta, haciendo un negocio, poniendo plata en plazo fijo, generando financiamiento, sino que en realidad lo obtenemos para administrarlo, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Que el sector privado en realidad lo que hace es tratar de generar fondos para que la empresa crezca, generador de trabajo, y además pueda pagar las deudas, los impuestos y generar una diferencia que le permita seguir creciendo, que es lo que nosotros llamamos ganancia. Entonces, el sector público también quiere ganar, pero en realidad quiere obtener resultados, como ustedes bien dijeron, para que podamos luego seguir dando las mismas, por lo menos las mismas servicios que damos hoy. Y en la María del Carmen, sí, ¿puede sí, ser que la contabilidad tributaria nos permita, entendiendo a los impuestos, diferentes impuestos como producto, poder ver el rendimiento que tiene cada uno de ellos de acuerdo a lo que ingresa o, sí, o a su vez a lo que tiene como pasivo, que puede ser saldos al devolver o... exacto. La contabilidad en términos de tributo te va a permitir medir, ¿sí? Si vos, tus cuentas por cobrar, son cuentas por cobrar genuinas del año, de años anteriores, te va a ayudar a medir tu eficiencia, tu eficacia en términos de cobranza, o poder pedirle a la gente de inteligencia fiscal, che, ¿por qué no generar un poquito más de determinadas acciones para que no nos estén debiendo gente de hace 2, 3 años o 5, ¿sí? Sino que Claro, ajustar la fiscalización. exactamente, eso va a ayudar muchísimo a eso, nos va a ayudar muchísimo a entender si lo que llamamos devoluciones son realmente devoluciones o no, identificar los anticipos, identificarlos por impuesto, ver si me están pagando o no el convenio, porque hay mucho dinero que entra por convenio y que a veces, como es una provincia más lejana, no se suma. Cómo está funcionando el impacto de los ingresos brutos en la región, en qué regiones tengo más impacto, en cuáles menos, y si eso condice con la cantidad de negocios que existen y las actividades económicas que cada uno tiene, si uno que tiene un predio residencial no está pagando por un baldío, que eso es algo que a veces suele pasar, y que está configurado como tal, y estas cosas también se pueden ver, y como eso, muchas cosas, porque la contabilidad le va a dar acumulación, cosa que hoy no tienen con el registro de partida simple. Con el registro de partida simple todo esto les lleva más tiempo, más esfuerzo, más, incluso hasta pueden llegar a tener algún tema de un error y corrección, porque el esfuerzo manual, ¿sí? es como mucho más, incluso no tan dinámico. El tema de tener una contabilidad por partida doble les va a dinamizar toda la estructura que hoy manualmente tienen que hacer sí o sí, y les va a permitir más tiempo para poder pensar, para poder analizar, para poder crear mejores prácticas, y eso los va a potenciar como una administración tributaria mucho más eficiente en términos de no solo los datos, sino también de lo que origina la administración tributaria, que es el tema de ser los capturadores de fondos que todo el mundo declara o no declara, sino, o sea, los autodeterminados y los determinados, ¿no? En términos de los determinados, los va a facilitar a ustedes a que mejoren esa determinación, porque van a ir midiendo, che, mirá, vos sabés que cómo podemos cobrarlo, y las tasas están en un nivel, lo bajamos, entonces identificamos el valor del interés implícito que está en las cuotas que cobro todos los meses, porque si
al inicio del año el valor actual restado de la tasa efectiva me da un monto y la gente que reduce el impuesto si lo sumo en 12 meses, pero tengo efectividad en la cobranza, entonces también puedo determinar cuánto de lo de que estoy recaudando del impuesto tiene un factor implícito de interés que también mejora o no la recaudación, porque eso también hay que ver si después se cumple ese pago a cuenta, ¿no? O sea, mejor plata en mano, yo solo entiendo porque quienes se dedican al recaudador, mejor plata en mano que cientos volando, ¿no? ¿O no? Entonces, y ahora me falta que me cuenten cuál sería la diferencia de la contabilidad por la información. Que saben, que creen o que piensan, ¿no? Sí, Que sí, sienten. lo que salga. De la transparencia, o sea, creo que la información es útil para buscar transparencia. Claro que sí. ¿Y cómo es entre el sector privado y el público? Y el sector público, primero que la información es más masiva y es también sobre terceros. O sea, porque digamos, no es, tenemos, si bien generamos un debe, que es el impuesto, el ingreso de la plata es masiva y es de todos los contribuyentes. Sí. Es más Eso me público. parece que es pública la información y debería publicarse, pero a su vez es masiva, que a diferencia de una empresa que tiene un universo más acotado, digamos. Claro, claro. Eso es Esta cierto. información sirve tanto para la gente interna del sector privado como para los entes que regulan eso, por ejemplo, la AFIP. Exacto. Sería para eso lo que es en la parte privada. Y la para parte ustedes pública, también, para la porque los parte privados también sí, sí, informan el seguro. pago de ingresos brutos, ¿no? Claro, claro. Y además le Claro, tiene por que eso dar la cuenta, puse ¿no? como ejemplo la AFIP, pero sí, AFIP, rentas, ingresos brutos, Claro, municipio. exacto, porque también tienen que informar. Además hay otro tema. Ustedes pueden detectar fácilmente a aquellos que hacen de agentes de retención, que no solo el Estado es un agente de retención, y se hacen muchas retenciones de ingresos brutos, porque amerita según el tipo de actividad económica que tenga la empresa que está brindando el bien o el servicio, y, y si está grabado lo tiene que declarar, y esas retenciones son como anticipos de este impuesto que ustedes van a recibir en el momento, pero que después van a tener que tener presente a la hora de revisar la declaración jurada del contribuyente, ¿sí? O sea que fíjense todo lo que tienen por hacer y lo que puede ofrecer la contabilidad, que en el caso del sector privado, la información, como bien dijeron, es acotada, pero también no es para todo el mundo. Solo es una información cerrada, que es solamente para ellos mismos, para el directorio, para los que tienen intereses en la empresa, para los socios, los asociados, y acuérdense que no solo las empresas son un sector privado, también lo son las fundaciones, también lo son las entidades sin fines de lucro, también lo son las aquellas que, sí, los clubes también pertenecen al sector privado porque también se manejan por el derecho administrativo, pero el derecho privado, pero no tienen por ahí una finalidad de lucro, pero su finalidad es un propósito y un objetivo descrito en un estatuto que debe cumplirse y sigue las reglas de lo que está normado como fundaciones, como cooperativas, como clubes, etc. Tiene otra connotación y no tiene relación con el Estado, que en realidad tiene que rendir cuentas de aquello que está haciendo con los fondos que administra. Esa es la, digamos, gran diferencia entre la información publicitada y pública de unos y de otros. ¿Sí? ¿Alguno quiere sumar algo más?
Vamos bajando, Maxi, ¿no? La cantidad, ¿no? Y estamos en unas 30, me parece bien. Sí, ¿no? Bien, Bien, bien. ¿Qué te parece? vamos bien. Vamos bien. María Carmen, lo Sí, que sí, viene bien, viene bien, viene lindo con el grupo, Viene sí, sí. lindo. Si alguien me hablaba, sí. Lesca. no, que yo también pensaba esto de la información por el uso que se le da a la información, la importancia que la contabilidad, el tipo de información que brinda la contabilidad en general, el uso que se le da, por ejemplo, en la administración pública, es importante, por ejemplo, el impacto en lo presupuestario también a nivel, digamos, del presupuesto final, digamos, de la provincia o del estado. También a eso es como importante esa información y que sea transparente, que sea objetiva, que sea fidedigna, que esté sistematizada. Exactamente. Entonces, fíjate qué fuerte que es poder contar con contabilidad en un lugar que siempre nos hemos manejado con la partida simple, y abrirse a la partida doble es todo un desafío, ¿sí? Que sí nos va a dar muchísimos datos y nos va a dejar comparar y nos va a permitir utilizar terminología como la que acabas de mencionar, que son más cercanas a la cualidad de la información contable. Por Y tanto, sí, hay un punto que quizás también permite la contabilidad, es dar una respuesta más estratégica al principio de equidad fiscal que siempre pregona nuestro secretario. Quizás al poder evaluar bien cuánto está rindiendo cada impuesto y cada segmento que contribuye, se puedan tomar también mejores estrategias para dar sustento a la equidad fiscal del conjunto de la política tributaria. exacto, tal cual. Eso es fundamental. La contribución que hace cada impuesto y qué es, por ahí hace una buena contribución o no, pero por ahí no depende del impuesto, sino de cómo se está fiscalizando. Entonces, Claro. se puede ir viendo qué parte es la que hay que ajustar y qué parte no. Entonces, eso sí es realmente algo que la contabilidad tributaria les va a dar con mayor potencialidad, por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a estar teniendo entonces la posibilidad que a través de la contabilidad del Estado vamos a obtener muchos resultados, como bien dijiste vos, ¿sí? Para la gestión, tanto de la gestión presupuestaria, cómo avanza cada uno de los tributos, si genera o no genera presión tributaria, si en realidad están en condiciones o no de trabajar sobre lo que llamamos exenciones o registrar el gasto tributario, cómo lo veríamos. La parte contable que nos permite ver la acumulación de cada una de las cuentas y poderlas medir entre un periodo y otro, y además el apoyo y lo que se brinda al sector económico, porque nos permite mostrar ingresos genuinos, ingresos por disminuciones de, o sea, que realmente no lo son, o por disminuciones de activos financieros o financiamientos que también pueden ocurrir, que nos permitan tener mayor o menor cantidad de ingresos, y si no, cuál es el impacto del costo de poder dar financiamiento, como lo que podemos explicar acá, que sería el interés, ¿no? El costo de un financiamiento sin interés, y ver si realmente ese costo de este interés realmente nos resulta fuerte o no. O sea, si realmente nos ayuda a la mejora o no. Entonces, fíjense la cantidad y la variedad de temas que la sola contabilidad nos puede dar, y eso simplemente ya todavía no hicimos nada, ¿no? Más que definirla, más que además saber que la administración tributaria se va a poder integrar con la administración financiera del Estado, y eso es hablar un mismo idioma y ser parte de toda la información que integradamente debe mostrar, en este caso, Córdoba, como una administración provincial en su conjunto. Entonces acá
lo que decía nuestra compañera, ¿no? La contabilidad nos va a permitir tener un grado de eficiencia, eficacia, economicidad, transparencia y, en este aspecto, brindarnos calidad de la información. Yo les voy a pedir un segundito, un minutito, esperen que tengo que ver una cosa acá. Un minuto. Acá está, se me fue la filmina, por eso. Un minuto. Por las dudas, si alguien no registró la asistencia en el chat, me lo anota. Si ya lo hicieron, ya lo tengo anotado. Bien. Entonces, ¿para qué queremos tener cualidades en la información contable? Que en realidad no son estas todas las cualidades, sino que son parte de las cualidades de la información contable, que de las cuales vamos a hablar en un rato. Porque necesitamos que la información que tenemos sea útil, porque si no es útil a nadie le sirve. Cuando hablamos de oportunidad, necesitamos tener en cuenta que además de ser oportuna, algo es oportuno cuando además es completo. Es decir, oportuno no es tener la información ya. Agarro el sistema, la bajo, ya está. No. Primero tengo que estar muy tranquilo y claro de que esa oportunidad que me da ese dato ya, no le faltan cosas importantes. Entonces, sí, la información que tengo es oportuna, pero tiene la mitad de los datos que necesito, entonces esa oportunidad se encuentra restringida a la materialidad de la información. Entonces siempre tenemos que pensar que es oportuno en la medida que contenga todo lo que necesitamos para poder tomar decisiones, para poder mostrar confiabilidad. O imagínense que yo venga y les diga, sí, según los estados financieros, me da que tenemos por cobrar 1 millón de pesos, y se los digo ahora porque lo tengo en el sistema. Y ustedes vengan con un papel y me digan, no, pero María del Carmen, si nosotros tenemos en realidad 1,5 millones, porque son 25.000 contribuyentes, de los cuales deben tanto cada uno. Te digo, ¿cómo 1,5 millones? Yo dije 1 millón. ¿Sí? O sea, fui oportuna, sí, pero me faltó información y en las cuentas por cobrar ya casi que tengo que ser exacto. Entonces, para tomar decisiones, tengo que asegurarme que toda la información esté contenida y la oportunidad tiene esta restricción de la materialidad y también del costo-beneficio, porque si me sale muy caro ser muy oportuno, tendré que ver y evaluar cuál es ese valor, de manera que no sea más caro, ¿sí?, obtener información que la información en sí misma. ¿Sí? ¿Y por qué quiero una información que sea... Perdón, ¿por qué sería más caro la oportunidad? ¿Por qué sería más caro? Porque si vos, por ejemplo, tenés un lugar chico donde son 5 contribuyentes y poder obtener esa información te lleva más plata que la que vas a recaudar, en realidad podés elegir no tomarlo. Bien. ¿Se entiende? O sea, vos tenés que medir el costo-beneficio de la información que vas a brindar en términos oportunos. ¿Cuánto recaudé? 1.000 millones. ¿Sabés que faltan esos 5? Pero sabés que recortar esos 5 es más caro que lo que tienen que pagar. Entonces no importa que no estén. Porque materialmente no pesan y además es muy caro, has medido el costo-beneficio de tenerlos o no tenerlos. Ahora, si los 5 son el triple de esa recaudación, entonces voy y lo hago porque el beneficio de obtenerlo es mucho más alto que el costo de lograrlo. Porque a veces fiscalizar no es barato. También tiene su precio. Entonces hay que medirlo de manera tal que se maneje una equidad de costo-beneficio y también de magnitudes de representatividad de lo que voy a estar informando. Por eso es el motivo. ¿Se entiende? María del Carmen, sería, por ejemplo, cuando recortamos universos de fiscalización,
que por ejemplo se dejan afuera contribuyentes de que tienen deuda de menos de 10.000 pesos que no van a sumar y es más costoso fiscalizarlos que dejarlos, que incluirlos en el universo. Claro, claro. Y eso es medir lo que se llama el costo-beneficio. Entonces, también es ser eficiente. Pero eso ya no Porque, está bien incluido en la contabilidad diaria. ¿cómo? Mi duda Sí, sí, es sí. que teóricamente la contabilidad se va haciendo al día Sí, sí, esta es la idea. y esa información va a estar planteada siempre, por más que sean o sea, Sí, sí, sean beneficios pero o no, eso sí. ¿qué pasa? Cuando vos tenés una declaración jurada, tenés una cuenta por cobrar, ¿sí? Ujú. ¿Estás seguro que es todo lo que debe? Por eso haces la No, pero fiscalización. estaría contabilizado, ¿no? Sí, 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 pero ¿es todo lo que deben? No estás seguro, porque, No. porque es autodeterminada. Entonces, no sabés si hay elusión o si hay evasión. No lo sabés hasta que se fiscaliza. Entonces, como dijo nuestra compañera recién, si voy a fiscalizar deudores que Ah, declararon sería 1.000 para la pesos, fiscalización. ¿me explico? Pero Ujú. también tenés que informarlo en la contabilidad. No lo harás en un registro, lo harás en una nota. Pero suponte que vos tenés una fiscalización que te demandaría tiempo, dinero, y no lo haces, y pensás que eso es representativo, lo deberías informar. Si no es representativo, no haría ni siquiera el esfuerzo de realizarlo. ¿Me explico? La contabilidad no solamente tiene reconocimiento de registros generados, sino también tiene reconocimientos de contingencias, de probabilidades de existencia de cosas, también tiene notas que describen hechos que por ahí no están registrados porque son probables que existan o no. ¿Me explico? Ah, Entonces, bien, bien. en Pensé ese, que era todo registrable en la contabilidad. sí, en registrable en un asiento o descrito en una nota. ¿Cuándo Bien, registro? Cuando tengo certeza. certeza. ¿Cuándo reconozco en nota? Cuando no tengo la certeza, pero sé que es probable que esto ocurra. O tengo la obligación ética de informarlo. Bien, ¿a qué se refieren, por ejemplo, en una doble entrada las notas? Las ¿Cómo sería? notas, ¿qué hacen las notas? Las notas te describen, por ejemplo, Perdón, ¿cómo se registrarían en una doble entrada las notas esas? en realidad, lo que vos tenés para registrar las notas es lo siguiente. Te informan que la gente de jurídicos que existen causas judiciales de las cuales hay dos empresas que tienen una deuda que fue levantada, que ya van camino, incluso podrían ir camino a un embargo, ¿sí? Y que es un juicio que las empresas, si lo harían, perderían. Entonces vos lo registrás como una pérdida o previsión por si ocurre el juicio, porque todavía no está la sentencia definitiva. Pero ya sabés que existen y que el valor es cierto. Pero esas previsiones podían verse de alguna manera, podían verse, ¿cómo se dice? Restringidas, ¿no? Si una de las empresas se declara en quiebra. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, vos tenés que informar en los estados financieros que si bien es un juicio que lo tenés ganado, si la empresa se te declara en quiebra, va a ser poco probable que la cobres. Entonces, ese futuro ingreso que vos estás esperando, que sabés que puede ocurrir, tenés que informar en una nota, ¿sí? Que ese valor, que lo registraste como una previsión, puede estar afectado en más o en menos por una quiebra, ¿sí? O una reconsideración de pago, que sería subir de nivel de judicial. Claro. Y Bien. que los de asuntos jurídicos te están diciendo, che, mira que esta gente quiere apelar y es muy probable que apelen. Entonces vos tenés que decir, si cobramos el juicio que realmente perdieron y que nos tienen que pagar, nuestro resultado es 1.000.000.
Si no lo cobramos porque ellos apelan y porque el juez le da lugar, es probable que ese resultado de 1 millón pase a ser 300.000. Y ver y mostrar cómo afectaría a tu resultado esa posibilidad de tener el 1 millón o los 300.000. Y eso lo tenés que hacer en la nota, haciendo como si fuera el movimiento contable que vos ya sabés, con el que podría ser si se diera algo que es probable que ocurra. Esa información vale oro, porque el que mira dice, entonces por la duda no estimo una recaudación de 1 millón, la estimo por 300.000, o hago un promedio, porque hay algo que es probable que ocurra, que es no cobrar el total. Y eso... Podría hacerlo. Igual a veces no se puede estimar, Perdón. digamos, eso va sobre la marcha, porque hay cuestiones que son no previstas, por ejemplo, una quiebra. Sí Exacto. puedo preverlo a principio de año, una exención que puedo dar de oficio, por ejemplo, que también la tendría que registrar. O sea, Sí. tengo generado ese debe, pero no lo voy a cobrar porque lo voy a eximir. Bien. Pasaría algo similar, digamos. Sí, Pero Excepto en que este tenga una caso, exención posterior. perdón, en este caso, así que después de una fiscalización y que ya ha corrido varias instancias, uno ya no lo podría ir contemplando en caso como un deudor incobrable y que a sí. futuro puede, o sea, uno lo puede reflejar en los estados contables como un deudor incobrable y que si, bueno, si apela y al final le toca pagarnos, nos paga, bueno, pasa a ser algo cobrado ya, pero mientras tanto nosotros lo reflejamos en el estado contable como un deudor incobrable porque lo más probable es que nos haga renegar bastante para cobrarle. Tal cual, tal cual. Sí, lo vas a reflejar como un deudor incobrable, es cierto, pero también en la nota vas a decir que si este deudor, con todo el esfuerzo que hace rentas para cobrar, paga al menos la mitad, ¿sí? Es como, ¿vieron que yo le decía hoy? Es que revelar la información, ¿se acuerdan? No exponer, ¿se acuerdan de eso? Bueno, yo revelando eso, le estoy diciendo al que lee que tengo un deudor incobrable, pero que soy eficiente y estoy haciendo esfuerzos para al menos cobrar la mitad de lo que me debe. O sea, algo que di como una pérdida y se acabó, puedo llegar a pensar de reflotarlo. Y le muestro el impacto contable que tendría si logro realizar esa cobranza, que es probable que ocurra. Ahora, si no es probable que ocurra, no lo digo. ¿Me explico? Perfecto. Es muy particular, pero fíjense cómo ya la información es distinta. No me quedo solamente con el que no va a pagar, sino que además muestro los esfuerzos que realizo por la cobranza, aún teniéndolo declarado incobrable. ¿No les parece que es como diferente, como que crece, como que es algo distintivo? Ujú. Sí, Claro, totalmente. sí. Y bueno, hacia allí van. Bien, continúo. Esto me parece que bajamos hasta 20 páginas 10 ya, Maxi? Con este grupo. Divino Sí, el 12 grupo, te diría yo. Un poquito más exigente. Sos más exigente que yo, Maxi, Sí, sí. 12, 12. Sí, sí. Sí. Pero bueno, No, muy vienen bien. bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Debe ser la hora de estar más Lo vamos a despierto. poner como grupo A, grupo 1. Dale. Bien, sí, hasta ahora. Bien, entonces, ahí vamos al objetivo del sistema de la información, ¿no? Tener un registro único. ¿Qué significa un registro único? Cuando el registro que haces, ¿sí?, no tiene posibilidad que haya más que una sola vez entrada en el sistema. Y que tiene que ser sistemático. Eso asegura que no hay en el medio ningún tipo de posibilidades de intercalar información. Entonces asegurás la integridad de la contabilidad. Después, todo esto te permite que toda tu información, que es íntegra, quede integral y tomás todas las transacciones y decidís sobre un conjunto completo. Y además mejorás, como decían ustedes hoy, la transparencia
de los actos de gobierno, en este caso son el gobierno de la Administración Tributaria, y por supuesto al control le das lo mejor porque tenés información ordenada, oportuna, y además facilitas las tareas de control. Bien, y ahora vamos al tema por ahí más complejo, pero que es un tema fundamental y es el que define el sistema de cuentas nacionales del año 2008 y que habla de lo que se refiere a un ente contable. Y habla de unidades institucionales. Las define como, fíjense que ellos la definen como una entidad económica, entonces un espacio donde ocurren transacciones, intercambios, ¿sí? Y que esta entidad económica puede, por su propio derecho, ¿sí? tener activos, puede contraer pasivos, o sea, endeudarse, realiza esos intercambios, actividades económicas y lo hace con otras entidades que también son unidades institucionales. Le da una lista de atributos como que una unidad institucional es propietaria de sus bienes y servicios, tiene la facultad de disponer sobre ellos y así como dispone sobre ellos es responsable de ellos, totalmente responsable. Y los puede intercambiar, o sea, los puede vender, puede comprar, puede tomar decisiones económicas sobre las actividades que realiza, puede contraer y endeudarse, o sea, contraer pasivos, y tiene un conjunto de cuentas completas, que se acuerdan que al principio hablábamos que necesitábamos un catálogo de cuentas contables que esté descrito y que pueda explicar y decir por qué ponemos algo en el debe o ponemos algo en el haber de una cuenta determinada y que eso muestre parte del proceso que nosotros realizamos. Bueno, ese conjunto de cuentas es lo que propone el sistema de cuentas nacionales, que es donde nosotros vamos a apostar y asentar nuestra contabilidad. Y nos dice, bueno, puede hacer balance de activos y pasivos, o también puede mostrar sus movimientos desde una mirada jurídica y económica, y elaborar un conjunto de cuentas que la unidad pueda mostrarse, ¿sí?, como tal. Cuando uno mira un catálogo de cuentas de lo que se llama plan de cuentas, tiene que poder leer de quién está hablando. Si no puede leer qué tipo de ente contable es el que lo está mostrando, ese plan de cuentas no funcionará. ¿Por qué? Porque no está explicando de qué tipo de entidad o de ente contable está hablando. Después, el sistema de cuentas nacionales sigue mencionando los siguientes. Y dice, en el mundo hay dos grandes tipos de unidades que se pueden considerar unidades institucionales. Uno son las personas o grupos de personas y las otras, las entidades jurídicas o sociales. Y nosotros estaríamos más dentro de las jurídicas, ¿no? Entonces, y dice que las jurídicas y sociales pueden ser tanto públicas como privadas, que ya lo vimos, ¿no? O sea, entramos en el conjunto de estas instituciones, estas unidades institucionales que están dentro de este marco jurídico y que ese marco jurídico responde al sector público. También están los privados. Y producimos bienes y servicios, con la diferencia que el privado produce bienes y servicios a precios onerosos y nosotros a precio de no mercado. Y además, esto lo agregué yo, tienen información y esa información las muestra como entidades que informan a otras entidades o al grupo de entidades al que pertenece. Entonces, estas unidades institucionales dicen... Perdón. Sí, en la primera anterior no me quedó claro lo de... Sí. Este término no se usa en la entidad que informa para qué es ese NICBSP. Ah, perdón, me lo comí yo.
La entidad que informa es la manera en que las normas internacionales de contabilidad para el sector público definen a aquella entidad que informa al grupo como información separada del grupo y que le rinde cuentas al grupo. Y estas son normas internacionales de contabilidad que están armonizadas con el sistema de cuentas nacionales y con las estadísticas de las finanzas públicas. Perdón, me lo comí. Viste como uno ya viene, a veces se confunde y piensa que todo el mundo lo conoce. Muchas personas dicen que no son normas porque no son obligatorias, sino son estándares. Yo quiero que ustedes sepan que en realidad estas normas las llamamos así porque la traducción que hicieron en la IFAC, que es en realidad una fundación mundial donde se reúnen todos los contadores del mundo, y está formado por muchas empresas, está formado por muchos colegios, muchos consejos y muchos países. Lo que se hizo fue, las normas están escritas en inglés, y lo que se hace es traducirlas al castellano. Entonces, ellos se ponen standard boards, que son, o sea, en realidad dice normas, dice que son estándares, y para nosotros en nuestra traducción, estándar se tradujo cuando se hizo la primera traducción y las siguientes en normas. Y de hecho, cuando ustedes leen el marco conceptual, les dice, no son obligatorias, porque además solo la pueden usar las que lleven la contabilidad en base de vengado. Lo que sí es bueno es tenerlas como referentes para poder apoyarse en muchos dichos que hemos estado conversando, porque claramente si se armonizan con el sistema de cuentas nacionales, que es, digamos, nuestra base, es bueno decir, vamos a mostrarnos como la entidad que informa, y esas palabras no son de María del Carmen, sino que son de estas normas que en realidad muchos le dicen estándar, pero la palabra norma no significa obligación. Simplemente es la traducción de la palabra estándar en el castellano que se tradujo como norma. ¿Se entiende eso? Sí, sí, es como un lenguaje común a todos. Exactamente, ¿sí? Y no por obligación. Se los digo porque ustedes van a escuchar detractores, ¿se llama así? Del concepto de normas internacionales, y en realidad no es otra cosa que personas que no quieren dejar de hacer lo que están haciendo hoy, que lo harán bien, pero mirar un referente internacional, si todos los países de Latinoamérica ya están pensando, mirando o queriendo armonizar, es poco feliz querer sentirse como, ¿no? No tengo por qué armonizar con esto si yo como estoy bien. Yo no lo discuto, pero quiero que sepan que no es, no es esto de, son estándares, no, son normas, porque así están, ¿cómo se dice? Traducidas. No obligatorias, por supuesto, son referentes, pero para que lo tengan bien clarito, porque eso es muy importante cuando alguien empieza a hablar, es una traducción. Yo los corto así, porque así es como dicen los libros que se ha tomado la palabra de estándar, ¿no? O sea, yo le voy contando todo lo que estudié. Bien, entonces, ahí se entendió lo anterior, ¿no? Sí, sí. Ah, buenísimo. Entonces ahora, con esto que tenemos, nuestro gobierno general, lo que dice el sistema de cuentas nacionales es, consiste en unidades institucionales, o sea, las que acabamos de definir, que pueden contraer pasivos, que pueden tener activos, que pueden negociarlos, que pueden, porque el Estado también vende sus activos, se desfinancia, pero los vende. Y además, este gobierno tiene la responsabilidad política, o sea, tiene que cumplir con lo que se comprometió a cumplir cuando le dijo al Congreso, che, aprobame este gasto porque yo quiero hacer tal o cual política pública. Bueno, entonces se tiene que sí o sí comprometer a hacerlo. Y además, también en el Estado podemos generar, y que de hecho generamos, bienes y servicios. Lo que sucede, como les dije antes,
que esos bienes y servicios para el consumo individual o colectivo son a precio de no mercado, ¿sí? No a precios onerosos como lo hace el privado. Entonces, habiendo definido gobierno general por el sistema de cuentas nacionales, teniendo las unidades gubernamentales a las que el sistema dice las unidades gubernamentales son una clase única de entidad jurídica que se crean por procedimientos políticos. De hecho, hay incluso organismos que se crean por directamente decretos. Los ministerios, tenemos la ley de ministerios, todo es por cuestiones jurídicas, decretos, leyes, etc. Entonces, lo que hace es decir, mira, estas unidades institucionales, ¿sí?, que pueden ser del poder legislativo, pueden ser del poder judicial o del ejecutivo, más del ejecutivo que de las otras, le diría yo, están enmarcadas y se pueden considerar como unidades institucionales. Y ahí hace la lista de las principales funciones, como asumir esa responsabilidad de proveer esos bienes y servicios a la comunidad o a los hogares y poder financiar la provisión. ¿Y con qué lo financia? Con lo que ustedes hacen, con los ingresos tributarios u otra clase de ingresos que son los menores, que hacen a la posibilidad de obtener ingresos por la venta de bienes y servicios y que les permite redistribuir la riqueza, ya sea por transferencias o a través de políticas públicas por el presupuesto. Entonces, como ven, podemos determinar a una unidad institucional como este ente contable con todos sus atributos, tal y cual lo dice el sistema de cuentas nacionales. Y, por último, ver que tenemos una información que tenemos que lograrla, que debe ser fiable, que debe ser confiable, que debe ser comparable, oportuna, como lo habíamos mencionado, y que pueda la gente de fiscalización verificar estos hechos que la contabilidad les esté mostrando. Todo esto siempre teniendo en cuenta, recuérdenlo, el tema de tener presente la materialidad y la relación costo-beneficio de lograr estas cualidades de información contable para que, primero, no sea algo tan, tan fuerte de realizar que termine siendo imposible. Tiene que ser posible, no imposible. ¿Sí? Bien, y ahora les toca de nuevo a ustedes. No, todavía no. Entonces, quedamos así. La contabilidad por partida doble, ya no más por partida simple, así que todo lo que hacen bien hoy, después lo van a hacer mejor, porque van a tener mejores datos en la partida doble, van a poder tener asientos todos automáticos, algunos van a ser más programables que otros, y además también al fin de cada uno de los periodos deberán realizar asientos de ajuste, que eso es algo que siempre puede pasar, y en esos asientos de ajuste, por ejemplo, esta incobrabilidad que contaba nuestra compañera, poder ver si existe la posibilidad de revelar en alguna nota esa incobrabilidad, si es para siempre, nunca más vamos a tener ese dinero, o si existe la posibilidad de un rescate. Cuestión que hoy lo dicen, pero no tiene la relación específica con la cuenta que año a año puede ir fluctuando y que esos incobrables pueden después hacer un listado en el estado financiero que describa cómo han crecido en la recuperación de esos incobrables, cuestión que pocos pueden lograr. Entonces vean que tenemos un montón de insumos que recibimos, por un lado, se meten en un proceso que ahí está el sistema, acá es la contabilidad, acá está el sistema de contabilidad y estos son los productos que puede dar el sistema de contabilidad, que son estados contables, flujos de efectivo, movimientos de patrimonio, notas de estado de la situación financiera aclaratoria, no. Son notas de revelación. No es lo mismo aclarar un dato que revelar cuestiones de ese dato, ¿sí? Y también podemos trabajar sobre cómo lo hemos apoyado y logrado
que aquello que se había estimado presupuestalmente, hoy Rentas Córdoba puede contribuir al dato de cómo se logra obtener la estimación y llevarla de una manera tal que vea que hay un potencial en este tema, y también tenemos la información tanto para las estadísticas de las finanzas públicas como para el sistema de cuentas nacionales. Bueno, y ahora sí, les toca a ustedes, donde pueden preguntar, consultar, un espacio para seguir bajando. Y vamos por 12, ¿no, Maxi? Digo, por 12, sí, por 12. Se quedaron ahí, ¿eh? Sí, a ver qué dudas le pueden haber quedado. Igual consultaron un montón, buenísimo. Sí, Pero no, muy lindo, la verdad que ¿qué muy dudas le lindo. pueden haber quedado? ¿Cómo lo ven también, no? Tomando en cuenta Claro, que cómo se falta sienten. todavía. Claro, esta es la primera parte. Sí, falta un Falta segundo la encuentro y segunda. el tercero que vamos a ver más práctica ya con Darío Sí, Santi, etc. claro, en el tercero van a estar desesperados por preguntar. A Darío no lo van a dejar hablar directamente. No, por lo menos por ahora todo bien. Creo que sí, que cuando uno lo ve más tangible en un práctico, ahí van a surgir más dudas. Seguramente. La parte teórica siempre es la más dura, chicos. Les cuesta preguntar, pero bueno, yo lo entiendo, pero siempre hago, mira, cuando presento el sistema de administración financiera que usamos, siempre hago lo mismo, ¿no? Les digo a todos, esperen, ya vamos a ver el sistema. No, pero yo quiero la consulta. ¿Para qué? O sea, primero aprendan de qué va, porque si no después la idea es que ustedes puedan, que su cabeza rompa la entrada de una sola entrada, abra la de dos y empiece a preguntarse cosas que tal vez el sistema tenga o no, no importa, pero cuando uno empieza a preguntar, logra obtener. ¿Sí? Bueno, gente. María, Así es. Sí, sí, diga. imagino que la contabilidad permite reflejar los ingresos que voy obteniendo por canal de cobranza, por ejemplo, y ver los resultados que me da cada canal. Mirá, si lo tenés organizado de esa forma, sí. La Puede ser, ¿verdad? contabilidad, mirá, te voy a mostrar algo. ¿Ves esto que dice Sí, insumos? Acá. claro. Bien, estos son los datos de entrada. Si el dato entra, la contabilidad lo brinda. Así Los se llama. registros. Yo tengo a mi Claro. profesor, que es mi maestro, Ricardo Gutiérrez, y él siempre dice lo mismo. Si no entra el dato no se procesa y por lo tanto no hay registro. Así Claro, que si nosotros claro. le damos el dato, seguramente vamos a tener esa contabilidad de la que vos me hablas, que es por canales, porque simplemente darle un atributo al sistema y decirle, por cada canal, haceme este asiento. Entonces, vos ahí tenés el asiento y la marca de canal, y entonces después el reporte es cuentas por cobrar por cada uno de los canales de ingreso. Yo lo que estoy entendiéndote, si vino por home banking, si vino por efectivo, ¿no? Algo así puede ser, canal. Sí, o puede ser ahí Helio también nos puede ayudar, pero si por ejemplo pago por web, Bien. ¿no? ¿Eso sabés cómo Sí. se llama? Los canales Sí, disponibles. sí, Ujú. pero es como dice María del Carmen, a nivel contable, si yo no tengo el input y no lo puedo identificar, Claro, no lo vas a claro. registrar. Pero sí, Sí, tenemos varios canales, digamos, de cobranza. Ahora, como decía María del Carmen, si no lo tenés en la contabilidad ya previsto, claro. Acá, a nivel tiene que estar acá. El contable, claro, insumo no como un está. insumo, creo Claro, que no lo podríamos tener a nivel resultado. Pero yo creo que claro. sí, porque les cuento. Eso que ella Pero dice, entiendo que sí, digamos, entiendo que sí se yo te puede, como cuento, te cuento. Ella que es, lo que ustedes dicen se llama en mi cabeza, porque yo ahora no hablé con Darío, pero en mi cabeza se llama medio de percepción. ¿Qué significa medio de percepción? Que es la modalidad o el canal en el que vos percibís los fondos. Entonces vos vas a percibir por home banking, vas a percibir por ventanilla, por pago mis cuentas, por débito en cuenta, o sea, ¿viste cuando hay un débito automático?
Bueno, entonces si vos le de pones a crédito. cada uno de ellos el medio de percepción y generás registros por medio de percepción, los podés separar. Y decir, Estas todo serían como esto, las subcuentas de ingreso, digamos. no, son medios de percepción, no son subcuentas. Ah, como cuentas propias. Ajá. Sí, son medios. Una consulta. Sí. En este caso eso sería la parte del proceso, que es la recaudación, ¿no es cierto? Ujú, De lo que sí. estamos, en este Sí, caso sí, sí, estamos sí. hablando. Ahora estamos Perfecto. hablando de plata, digamos, de Sí, dinero. por eso, está en la parte del proceso de recaudación. Claro, aparte hay ¿Qué algo, genera eso? pasa que hay uno anterior. Y Claro, es que es el área de presupuesto. ya no, y hay una en el medio, que es el área del devengamiento. O sea, vos algunos Claro. impuestos los podés devengar, donde vos podés ahí determinar a ciencia cierta el valor por cobrar que tenés de, por ejemplo, rentas Córdoba Urbano, que sería el impuesto inmobiliario, Claro, los porque, patrimoniales. o el patrimonial también. Sí, sí. Y si no, también el otro que podés determinar, creo que es el de, a ver, el de embarcaciones, el de Sí, autos, todo lo que es automotores. patrimonial. Esos son todos predeterminados, digamos. Claro, Acciones y alquileres. exacto, todo lo que es Que devengan el 1 predeterminado, de enero, digamos. exactamente. Las tasas Las retributivas tasas, son los predeterminadas. derechos. O sea, hay una lista enorme que vos podrías devengar y el primer día de enero saber cuál sería tu cuenta por cobrar. Y a eso te ayuda a algo más que no lo hemos hablado nunca, pero te ayuda también a hacer a apostarle a la gente de la Secretaría programación financiera para lo que sería la caja del año, ¿no? O sea, le podés decir, mira, si todo La previsión. si todo funciona correctamente, cobraríamos en el año este dinero porque es lo que nosotros determinamos que la gente tiene que pagar. Como ese valor, hay que ver en qué monto lo mostrás. ¿Por qué te digo? Porque porque el determinado tiene dos cosas. Por un lado, el hecho de la cuestión de publicitaria y es, todo el mundo paga un porcentaje de su predio y además ese predio depende de la zona. Entonces el valor fiscal cambia. Si vos pagás todo el impuesto del año, ustedes empiezan en febrero, creo, a cobrar el impuesto del año. En febrero, entonces eso te reduce un tanto por ciento. Ese tanto por ciento es un interés implícito que tienen las cuotas que vos le estás cobrando por los 12 meses. ¿Sí? Entonces hay que ver cuál es el verdadero valor que tengo por cobrar el inicio de ejercicio por haber hecho el descuento y por aquellos que eligen las cuotas. Para ello, lo que nos podría ayudar muchísimo es que pedirle al contribuyente que elija en forma previa, como una encuesta, ¿sí? Al principio del año en enero, que no pague, que elija la manera en que va a pagar. Y que después la cumpla, y si no la cumple no le van a retar. Pero ahí van a tener como una especie de, sí, proyección que sirve mucho para ver, che, mira, la mitad de la gente va a pagar en contado y la otra mitad no. O sea, a ustedes eso les importa y les sirve muchísimo. Digo yo, son cosas que a mí se me van ocurriendo a medida que hablo, ¿no? No sé qué piensan. No sé si sirve tampoco, porque nunca me dediqué a recaudar, pero es un lindo lugar. Y también O también serviría Dale. verificar el comportamiento que tiene ese contribuyente. O sea, si es una Claro, persona que siempre adeuda y está registrada esa información, bueno, vos sabés que esa persona no va a pagar con descuentos. Entonces tomas el importe total tal o el cual. comportamiento que ha tenido para pagar en cuotas anteriores. Y todos los años, hay personas que todos los años religiosamente pagan anual, vos sabés que esa persona paga anual. O sea, ya tenés como una estimación en el comportamiento que hace esa persona. Totalmente, totalmente. Y eso ayuda muchísimo porque son estimaciones que no son inventadas con una cuenta, un cálculo, son concretas, ¿sí? Y que vienen de la experiencia de lo que ocurre
año a año. Y la verdad que te potencia muchísimo la información. También la contabilidad nos puede ayudar a ver la evolución del stock de la deuda, ¿no? Uf, Y de las totalmente, totalmente. estrategias que se van aplicando para bajarla. Exacto, es totalmente. Eso es lo que más te muestra la contabilidad, por eso a nadie le gusta. Fíjate que en el Estado nacional, en la contabilidad ves el valor real del endeudamiento público y nadie lo quiere mirar. O sea, cuando muestran el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, lo que muestran es el resultado financiero, y como nadie entiende el abajo de la línea, pasa. Pero cuando mostrás la contabilidad es inevitable que vea lo que se debe. Es inevitable. Bueno, sí, ayuda muchísimo a poder ver cómo se está manejando el stock de la deuda. Alguien lo dijo hoy, ¿no? Pero apunta a la transparencia. Totalmente. Y como dice Ever en el video, ¿no? Es como el paso al futuro de la administración tributaria, ¿no? Mostrar y ser transparentes ante el ciudadano de cómo se está llevando o cómo se está realizando el gasto con respecto del ingreso. Exactamente. Y realmente muestra que el trabajo que ustedes hacen, que no se ve tanto, se va a potenciar. Entonces la mirada también va a ser diferente del contribuyente, que eso es bueno. Aparte de eso, está buenísimo esto de obtener la información para tomar muchísimas decisiones. Aparte de lo que es la contabilidad en sí, tenés muchísima información que después podés tomar, no sé, para tener descuentos, para, no sé, millones de cosas. Sí, para pensar. Sí, para generar estrategias, claro. Exacto, sí, te ayuda a generar todo tipo de estrategia, a pensar, a decir, mirá, che, por este camino no vayamos más porque la verdad que no resultó, o potenciemos este otro que fue bueno, fijémonos cómo podemos mejorarlo, o sea, es bueno y lo podemos hacer mejor, y te muestra, como siempre decimos, ¿no? Hoy trabajamos bien, podemos trabajar mejor, pero la contabilidad, una vez que la instalaste, te muestra aquellas cosas que vos no ves, que porque cuando uno trabaja en una sola partida, hay cosas que se escapan inevitablemente, y cuando empezás a verla, ahí aparecen las cosas que nos gustan mucho y las que no tanto. Pero bueno, eso es lo que tiene la transparencia, ¿no? Ricardo siempre dice lo mismo. Fuimos tan transparentes que se nos fue la mano. Pero bueno, ayuda mucho, ayuda muchísimo. Bueno, no sé, como para remarcar algunas cositas, vamos a hacer un grupo de Teams donde vamos a ir pasando el material, ¿sí? Nos vamos a reencontrar también el próximo jueves a la misma hora, en el mismo link, ¿sí? Como yo digo, bueno, a la como misma siempre. hora, en el mismo lugar, Tal cual. como en la radio. Bueno, Por el y como mismo dice canal. María del Carmen, como la he escuchado decir en otros, por ahí el fin de semana se ponen a leer el resumen, se toman el cervecito y les empiezan a aparecer más preguntas, vayan anotándolas, ¿sí? Exacto. Cosa de que la semana que viene la bombardean a María del Carmen con todas las preguntas que vayan viniendo. Y bueno, vamos a ir avanzando hasta ver un poquito más la aplicación de la contabilidad tributaria. Y sí, cuando llegue Darío se va a querer matar porque así me potenciaron tanto que ahora. Pero bueno, pero lindo que estén preparados, me encanta el grupo, realmente los felicito porque todo lo que ustedes traen es realmente ayuda y potencia a la organización. Así que muchas gracias, chicos, por escucharme, por estar acá, por participar, por estar presentes, ¿no? Que eso es lo importante. Y creo que podemos bajar a 10 las hojitas, dale, Maxi. Dale, a Dale. 10 vemos cómo se comportan la semana que viene, que no suban, ¿sí? Sí, sube, estamos mal, ¿eh? Bueno, chicos, Bueno, Bueno, gracias, gente. gracias María Muchas Carmen. gracias, muy Muchas